Día número 22, dando la vuelta al sol, resumiendo la palabra de Dios. El día de hoy vamos a hablar sobre la destrucción de Sodoma y Gomorra y de cómo Dios salvó a Lot de la destrucción de aquella región. Y dice la palabra de Dios que los dos ángeles que habían cenado con Abraham y con Dios, que fueron directamente hacia Sodoma, llegaron a Sodoma y Lot estaba a la puerta de Sodoma, y al ver los dos ángeles corrió hacia ellos y les habló y les dijo: por favor, vengan a mi casa y posen en mi casa. Y los ángeles, sabiendo que venían a la destrucción de Sodoma y Gomorra, le dijeron a Lot: no, nos quedaremos afuera. Y él porfió y le insistió a los ángeles. Y como les dije anteriormente, Lot y Abraham eran buenos negociadores. El tal es que los ángeles no pudieron negasen a tanta insistencia de Lot y le dijeron: bueno, vamos a ir a morar a tu casa. El tal es que llegaron a la casa de Lot, y Lot preparó banquete y panes y levadura, y dice que comieron en aquella noche. Pero cuando habían acabado de comer y ya había llegado la hora de acostarse a dormir, los hombres de aquella ciudad se agolparon a la puerta de Lot y rodearon. Dice que de más joven hasta el más viejo llegaron a la puerta de Lot y llaman a Lot a su casa y le tocan la puerta. Creo que bruscamente le dicen: Lot, saca a aquellos hombres que vinieron para que los conozcamos. Y Lot sale a la puerta y cierra la puerta atrás de él y les dice: por favor, no hagan esta maldad. He aquí, yo tengo dos hijas, las cuales no han conocido varón. Se las sacaré para que hagan lo que quieran con ellas, pero no toquen a estos dos varones, porque han venido a la morada mía. O sea, qué elegancia de padre que vemos aquí, que dice que les sacaba a sus dos hijas para que hicieran destrozos con ellas. Pero vemos también que las intenciones de aquellos varones no eran las mejores. Si vemos en el Antiguo Testamento, la palabra conocer era tener sexo. O sea que los hombres de Sodoma y Gomorra lo que querían era violar a los ángeles y querían hacerle maldades. O sea, era la maldad en pasta lo que había en esa ciudad. Y dice que ellos le dijeron a Lot: he aquí, este hombre ha venido a vivir con nosotros y quiere elegir como juez. Y le dicen a Lot: ahora te haremos más maldad a ti de la que le pensábamos hacer a esos hombres. O sea que Lot estaba viendo, la discusión que estaban teniendo en la puerta de Lot era que querían hacer realmente perversiones en ese momento. Venían con las peores intenciones de maldad a la casa de Lot. Entonces dice que cogieron a Lot y lo comenzaron a golpear, y en ese momento los ángeles extendieron su mano y cogieron a Lot y lo metieron a la casa. Y cuenta la palabra de Dios que es como si los ángeles hubieran quedado fuera de la casa e hirieron con ceguera a todos los que estaban ahí en la puerta de Lot. Y dice que cuando ellos fueron heridos de ceguera, no salieron corriendo ni huyendo viendo que estaban ciegos, sino que dice que ellos se empeñaron, inclusive estando ciegos, en buscar la puerta de la casa de Lot para entrar y cometer su maldad. O sea que los hombres de esa ciudad no descansaban si no habían cometido, si no habían hecho maldad en ese momento. Su mentalidad era hacer daño constantemente. O sea que vemos que cuando estos hombres son heridos de ceguera, todavía no habían desistido de sus malas intenciones. Y dice que ellos apuraron a Lot para que salieran de la ciudad, y les dijo: ve, si hay alguien más de tu casa o de alguien personas que te puedan acompañar para que se salven, ve por ellas y sal de la ciudad.
Y dice que Lot fue a donde estaban sus yernos y les dijo, vengan, salgan de la ciudad porque Dios va a destruir esta ciudad. Pero los yernos pensaban que Lot estaba burlándose de ellos, o sea, pensaba que les estaba haciendo una broma y se rieron de Lot, pero Lot, al ver que no los podía convencer, les tocó dejarlos. Y dice que los ángeles apuraban, ya estaba rayando el alba, y los ángeles apuraban a Lot y le decían, rápido, sal de esta ciudad porque si tú no sales no podemos destruirla. Entonces, cuando empujaron a Lot, literalmente cogieron a Lot, a la mujer de Lot y a las dos hijas y las sacaban de Sodoma. Y cuando iban sacándolas de Sodoma, les dicen, huyan rápido. Y le dice Lot, literalmente no podemos correr más porque seremos destruidos. Pero aquí hay una ciudad, una parte que se llama Zoar. Déjanos ir allá, si hay gracia delante de ustedes, déjame ir a Zoar y que me refugie en ese lugar. Y el ángel le dice que Dios escuchó la petición de Lot y le dijo, sí, ve porque no destruiré Zoar. Entonces Lot se apresura a Zoar y cuando iban en camino a Zoar, dice que la mujer de Lot se volteó a ver qué había pasado con Sodoma y Gomorra, porque comienza a llover en ese mismo instante, comienza a llover azufre y fuego sobre la ciudad de Sodoma y Gomorra. Y la instrucción que le habían dado los ángeles a su familia era que no volvieran a voltear para atrás, que siguieran hacia adelante y que no miraran lo que ha de pasar con Sodoma y Gomorra. Pero la mujer de Lot desobedeció a la voz de los ángeles y dice la palabra de Dios que se volteó y al voltearse se volvió una estatua de sal. Entonces, al no poder hacer nada, siguieron Lot con sus hijas y se refugiaron no en Zoar porque tuvo miedo, sino que se escondieron en las montañas, en una cueva. Y cuando pasó la destrucción, dice la palabra de Dios que ya estaba rayando el alba y que se levanta Abraham y ve desde lo lejos a Sodoma y a Gomorra y ve que se levantaba el humo en Sodoma y Gomorra como el humo de un horno incandescente. Y dice la palabra de Dios que se los voy a leer. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. Saben, mucha gente, muchos de tu familia se van a salvar porque tú permaneces en pie delante de Dios. El día que se acaben la gente que intercede por sus hijos, si tú dejas de interceder por tu familia, créeme, Dios no va a poder hacer nada, pero si tú estás en pie delante de Dios, viviendo en integridad, Dios se va a acordar de ti y de toda tu familia, porque hay una palabra que dice en la Biblia, que dice que cuando uno le entrega su vida a Dios, serás salvos tú y toda tu casa. O sea que si tú ya recibiste a Jesús como Señor y Salvador, Dios planea salvarte no solamente a ti, sino a tus hijos, a tus hermanos, tus padres, tus primos y todos los que compartan tu sistema sanguíneo. Dios tiene un plan de salvación para toda tu casa. Y Dios, y si llega el día de la tribulación, Dios planea salvar a todos los de tu casa. Así que mi gente, obviamente los de tu casa también tienen que escuchar la voz de Dios e ir en pos de ella, porque Dios tampoco obliga a nadie, pero la idea es que Dios se va a empeñar en que no solamente te salves tú, sino que toda tu casa sea bendita porque tú recibiste a Jesús como Señor y Salvador. Y si tú no has hecho la oración de fe, te invito a hacerla en este momento y así no solamente serás bendito tú, sino todos los de tu casa también. Así que cierren los ojos y hagan esta pequeña oración conmigo. Padre Celestial, recibo a mi Señor Jesucristo como Señor y Salvador.
Reconozco que murió en la cruz del Calvario por todos mis pecados, y el día que muera sé que iré con Él por recibirlo a Él. Escribe mi nombre en el libro de la vida, y declaro que desde hoy soy salvo yo y toda mi casa. Señor, te entrego mi vida y todos los de mi familia, y te pido que traigas salvación a toda mi parentela, a toda mi casa y a todos los que comparten mi sistema sanguíneo. Si hiciste esta oración, en la Biblia dice que hay una fiesta en el cielo, y este momento es un momento de nuevo nacimiento. Mi Dios me los bendiga y espero verlos próximamente en los próximos videos. Un fuerte abrazo y mi Dios los siga bendiciendo.